y hizo mirar algo y dijo: mira a mi pueblo, están dando lo que sobra, están dando lo que no sirve, aquí en esta casa, al tiempo, a la vida espiritual y a todas las cosas que nos conciernen. Y miren, y no conversamos nada con mi hermana Mary acerca de la enseñanza, que solamente les doy los textos y cada quien desarrolla la enseñanza conforme le vaya guiando el Todopoderoso. Pero el reclamo fue así. Malaquías es un tema de restauración y lamentablemente mucho pueblo está así. Dan lo que les sobra a nuestro Padre. No se le está dando lo mejor. En todas las áreas. No cuido mi santidad, no cuido mi comunión, no cuido los tiempos de escritura, no cuido mi comportamiento con los demás, sino que hago lo que yo pienso que está bien y viva la fiesta. Peco, vengo, estoy adorando y siga la fiesta. Peco, vengo, levanto manos y siga la fiesta. Y debemos cambiar. Esta enseñanza es para que volvamos a la senda, al camino del temor y amor al Padre. Porque algo muy importante aquí, dice que a Esaú aborreció. ¿Y por qué aborreció a Esaú? En esta porción vemos como Esaú despreció por las cosas materiales, por las cosas del mundo, las cosas espirituales. Despreció primogenitura, despreció ministerio, despreció llamado por complacer su estómago, por complacer su carne, por complacer su sexualidad. El Padre no quiere que nosotros seamos Esaú. Quiere que nosotros seamos Israel, Jacob, el que anda de la mano del Padre. Les invito a reflexionar todos nuestros caminos y volver al arrepentimiento. Yo sé que este tipo de enseñanzas no son muy agradables, pero es necesario por causa del tiempo que estamos viviendo y por causa del tiempo en que vamos a entrar. Por favor, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Y a los que vinieron por primera vez, bienvenidos, muy buenas tardes. Debemos darle al Padre siempre lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de todo, porque Él es Rey. Él, en el texto de Malaquías que leíamos: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si es posible ver al Padre con santidad, así lo dice aquí, ¿verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Todopoderoso, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren, el Padre le llama profano y en el texto de Malaquías dice que a él lo aborreció. Muy fuertes las expresiones para aquellos que prefieren lo natural antes de lo espiritual. No está mal desear cosas, no está mal hacer cosas. Lo que está malo es que mi necesidad esté sobre lo del Padre, que esté sobre la obra del Padre, que la parte natural mía esté sobre la parte espiritual. Ahí hay problemas. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Puede llegar un momento en que ya no hay marcha atrás. Hasta aquí te trajo el río, y ¿cuál dice lo demás? Y de aquí no vas a pasar, ¿verdad?
tengamos cuidado. Puede llegar en un momento la justicia del Padre que tolera por un tiempo, deja pasar porque, como decía mi hermana, procura que lleguen al arrepentimiento. Pero llega un momento en que sí actúan y dice, hasta aquí, no juguemos con fuego, porque nuestro Padre Todopoderoso no es burla. En algún momento se manifiesta su justicia, su santidad, y entramos en disciplina y le quiebra a la oveja la patita a la oveja, o si no, le echa fuera del rebaño. Con el Padre, aquí lo dice claro, Esaú procuró con lágrimas, pero ya fue tarde. Tuvo todo el tiempo, pero él no se interesaba en las cosas espirituales. Y ya vamos a ver por qué esta diferencia, a pesar que nació del mismo vientre que Israel. De Esaú también se dice que era hijo de la serpiente, ¿verdad? Pero ¿cómo que es hijo de la serpiente? Sí, era hijo también de Rebeca, era hijo de Isaac, ¿verdad? Y le dicen que era hijo de la serpiente. Y esto rompe totalmente algunas teorías que dicen que Caín era hijo de la serpiente, porque de Caín dice que era hijo del maligno. Y no es que la serpiente haya tenido intimidad sexual con Eva, sino es la palabra. Ellos escucharon una voz diferente, y hoy vamos a estudiar eso, cómo el enemigo ataca a través de la falsa profecía y también de la falsa enseñanza, porque esas dos cosas establecen genética. Lo que ustedes escuchen, eso es lo que va a determinar la genética de ustedes. En Romanos 10:17 está escrito que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Padre. ¿Qué está escuchando usted? ¿Cuánto tiempo al día dedican ustedes a escuchar la palabra del Padre? A ver, Isaac. Muy bien. Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué tanto de la genética del Padre está establecida en mí? ¿Cuánto tiempo le dedico? No es que yo trabajo. Sí, perfecto, pero debe darse un tiempo, ¿verdad? Porque a veces se desperdicia mucho tiempo en otras cosas y perdemos tiempo valioso en cosas que no son productivas, que no nos edifican, que no se hacen nada, ¿verdad? ¿Qué genética está estableciéndose en nosotros? Y no culpemos en dónde nací, lo que me pasó o cualquier cosa, porque Adán y su esposa estuvieron en el mejor hábitat que pudo haber sobre la tierra, pero no tuvieron dominio propio. Ellos escucharon otra cosa muy diferente y no la palabra del Todopoderoso. Decidieron escuchar otra voz, decidieron escuchar otra instrucción. Vamos a Génesis, por favor. Génesis 25, que es la parte de la enseñanza. Son tiempos en que el Padre nos está demandando más santidad, más consagración hacia Él. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Miren, Esaú fue diestro en la casa y hombre del campo. En Mateo 3, en la parábola del sembrador, dice que el campo era el mundo. Es decir, le gustaba el mundo, le gustaban las cosas del mundo. Y cazador, es decir, que era igual a Nimrod, porque eso habla de caza. Es decir, a él no le interesaban las cosas espirituales, pero era llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Del llamado a ejercer, y aún ejerciendo, uno hay que cuidarse más, porque quizás se llega y es fácil mantenerse. Ahí es cuando, si antes el enemigo le golpeaba con uno, cuando llegó va a mandar 20. Es más difícil mantenerse que llegar. A él no le interesaban las cosas del Padre. Por eso, tengo hambre, qué rico huele por acá, dame la comidita.
Véndeme la primogenitura, muy bien, eso a mí no me sirve para nada. ¿Para qué sirve estar congregándome, escuchando la palabra? No saco nada, ¿verdad? Frases muy conocidas, pero aquí nadie ha dicho eso. Eso dicen por ahí, por Marte, fuera del planeta Tierra, ¿verdad? No le interesó las cosas del Padre. Jacob, en cambio, dice que era quieto y que habitaba en tiendas. Quieto quiere decir que era íntegro, que era perfecto. Y habitaba en tiendas, es decir, que estudiaba Torah. El uno prefería el mundo, el otro prefería Torah. Al que prefería el mundo, el Padre dice, a ese yo lo aborrecí. Ese es un profano. Y a Jacob, amén. ¿Qué quiere usted? ¿Ser amado o aborrecido por el Padre? ¿Quiere las cosas espirituales, la primogenitura, o le gustan las lentejas? ¿Le gusta primero llenar su mente, su corazón de la palabra del Padre, o le gusta primero llenar su vientre, su necesidad física? Que no es malo, pero eso debe ser consecuencia de buscar primeramente el reino de Yahvé y su justicia, y todo lo demás será añadido. Miren, ninguna bendición, ninguna puerta que abre el Todopoderoso va a hacer que usted quebrante el mandato. Algo que le lleve a quebrantar el mandato, eso no viene del Padre, ¿verdad? Hace una semana estábamos compartiendo con unas personas que no se congregan aquí por si acaso, porque no empiecen a mirarse. Y bueno, y nosotros ya nos fuimos, pues se habían quedado conversando y habían estado planeando de hablar de un negocio de mariscos. El un cónyuge contento, pero el otro le había dicho, no, si eso está prohibido, eso es malo. Entonces miren cómo aparentemente algo bueno, una puerta de negocio, pero si va en contra de la palabra, era mal. Y miren, y no está en raíces hebreas, pero el Espíritu mismo le revela. Y nosotros que estamos supuestamente en raíces hebreas, nos dejamos llevar por el brillo del mundo. No, nunca, mejor dicho, quebrante la Torah por causa de obtener un beneficio personal. Eso le aseguro yo al 100% que eso no viene del Padre. Somos probados constantemente nosotros, porque somos purificados como a plata, dice la Escritura, ¿verdad? Como a oro, en fuego. ¿Perdón? Lavados en agua y purificados en fuego. Entonces debemos tener mucho cuidado. Una sola caída puede ser la única. Y de ahí no más. Recordemos, Moisés, chao. El pueblo 10 veces y le dio las oportunidades. Es decir, a los llamados del Padre, una sola vez. Mayor responsabilidad, una sola vez. Los que tienen llamados ministeriales, una sola vez. ¿Por qué? No es lo mismo manejar una bicicleta que manejar un avión. El que maneja avión tiene que cumplir más requisitos. Aquel que tiene un llamado ministerial, en sus lomos hay vidas que tienen que llegar a la vida eterna, y el Padre no se va a permitir que un ciego lleve a otros ciegos al pozo, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado, porque a uno le perdonó 10, no significa que a mí me puede perdonar 10. A mí a veces ni siquiera con la intención me deja que la culmine y hasta ahí llegó, ¿verdad? Aarón, después de lo que hizo el becerro de oro, no fue castigado como Moisés, porque él todavía no fue como sacerdote. No había sido elegido, todavía no era sacerdote, y más que todo en la voluntad del Padre no se sabe, ¿verdad? Pero él también sufrió consecuencias que no entró a la tierra prometida, solamente miró, ¿verdad? Él murió antes de entrar. ¿Qué elegimos nosotros? ¿La línea de Saúl o la línea de Jacob? En cada acción de nuestra vida,
En cada decisión que tomemos, nosotros estamos probados y estamos eligiendo. ¿Prefiero lo de Dios o prefiero las cosas del mundo? ¿Prefiero obedecer la Escritura o prefiero quebrantar el mandamiento? En todo momento, no estamos libres de eso. En todo momento nosotros vamos a ser probados. Si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, o comemos del árbol de la vida. En todo momento, por favor, es importante que ustedes conozcan la palabra, para que ustedes no violen la palabra. En el versículo 26, Génesis 25, 26. O más atrásito, por favor. El 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, no sé qué palabra tengan en sus versiones, y llamaron su nombre Esaú. Dice, salió el primero, que era rubio, rojizo. Dice, y era peludo como un manto. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que dice aquí, las palabras peludo y manto, es lo mismo que está en Zacarías 13:14, que dice que debido a la falsa profecía, los profetas ya no usarán el manto peludo. Ese es el manto de piel de camello que usaba el profeta Elías, así lo dice la Escritura. Pero Esaú nació con un falso manto, es decir, un manto de falsa profecía, un manto de adivinación. Porque dice la Escritura, como un manto velludo. Porque él no era el llamado, y ahí vemos que su vida fue así. Y en el versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. 20 años esperó Isaac para ver la respuesta a sus oraciones, a su intercesión, porque esa palabra hebrea, atá, es interceder. 20 años. Y él tuvo la firmeza, la integridad para permanecer en la palabra del Padre. Muchos le dicen que Jacob es engañador, suplantador, y eso es falso. Porque esta palabra, calcañar, también significa suplantar, pero ese calcañar no era de Jacob, ese calcañar era de Esaú, el suplantador era Esaú. Y eso es lo que ha hecho ahora, porque de Esaú salió uno de los que fundaron Germania, la actual Alemania, y también salió Martiel, que fundó Roma, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todo lo contrario al diseño del Padre. Recordemos que Esaú juró matar a su hermano, y eso es lo que ha venido haciendo. ¿Por qué les digo esto? Eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, la otra semana. Eso fue aparentemente, pero los hechos no son así. Cuando fue tomada en el año 722 por Asiria, en el 586 por Babilonia, y en el 70 por los romanos, los de Edom, los de Esaú, a los que huían de Jerusalén los asesinaban, los cogían cautivos y los vendían como esclavos. Eso es lo que hace Esaú. Cuando usted se sale de la línea de bendición del Padre, usted se convierte en enemigo de los hijos de la promesa. Empieza a criticarlos, a murmurarlos, etcétera, etcétera. Porque ahora para matar ya no necesita clavar un cuchillo. Habla mal y ya lo mató. ¿Verdad? Entonces, Jacob significa el que se agarra del calcañar, no significa suplantador. Él no suplantó nada porque la profecía fue dada de que el menor iba a prevalecer sobre el mayor, ¿verdad? Entonces él no estuvo usurpando, no estuvo robando nada. Ahí hay un acto profético que él cogió donde la serpiente muerde en el calcañar. Y la serpiente muerde a través de profecía y muerde a través de falsa enseñanza. A Jacob no le gustó estudiar las Escrituras. A Esaú. A Jacob sí amó estudiar las Escrituras. Pregunta, ¿usted ama estudiar o no ama estudiar? ¿Verdad?
Eso va determinando una línea de Jacob o de Esaú. Porque si usted no estudia la palabra del Padre, ¿qué depósito tiene para cuando venga la tempestad? Para cuando venga la prueba. 20 años esperó Isaac por su hijo. Tenía la promesa del Padre, pero su mujer era estéril. Y así mismo puede pasar en sus vidas. No importa las dificultades que estén viviendo en este momento. Si hay una promesa, permanezca, porque el Padre cumplirá esa promesa. Así sea 20 años, pero de que el Padre cumple, cumple. Pero usted no abandone eso. Pero siempre y cuando esté alineado. O sea, no es Claro, que, no, claro que sí. o sea, No. todo el tiempo, o sea, uno no puede estar pide y sin embargo no está alineado. O sea, piensa que le va a venir por añadidura, pero no hizo nada para merecer. La escritura es clara del Deuteronomio 21. Si guardas mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, mis decretos, entonces serás bendecido. Y en Josué 1 dice, si guardas mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, serás bendecido en todo lo que emprendas. No en todo lo que sueñes, no en todo lo que anheles, no en todo lo que quieras. En lo que emprendas. Si tiene una profecía, emprende la línea de esa profecía. Ahí alcanza la bendición. Si no va ahí, lo que le recomendaría yo es que se compre una buena silla. Porque va a esperar sentado hasta el día de su muerte y no va a alcanzar nada. La palabra profética, si es que yo no me muevo, no sirve para nada. Yo le ejecuto la palabra en base a mi obediencia y en base a emprendimientos. No todo es cuestión de orar. Nos han enseñado mal y nos han mal acostumbrado a eso. Creemos que con oración ya se soluciona todo. Entonces vamos ahora sí a Génesis 26. Génesis 26, desde el versículo 1. Es muy importante que nosotros aprendamos a emprender, porque todo está unido a acción. Abraham tuvo que dejar algo de emprender, ¿verdad? Todos los hombres de las Escrituras vemos que han emprendido, nunca se quedaron quietos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos de Gerar, y se le apareció Yahvé y dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Muchos, al primer problema, Egipto, los ajitos, los puerros, las cebollas, no me congrego, no estudio, etcétera, etcétera. Y el Padre le dice a los de su promesa, no bajes a Egipto. El mundo no tiene nada que ofrecer a los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios van al mundo, ¿saben qué pasa? Les quiero preguntarles qué le pasó a Dina, la hija de Jacob, cuando se fue al mundo. La violaron. Abimelech es el espíritu que opera contra aquellos que se alejan del camino del Padre. Dina nunca más se volvió a mencionar algo de ella en las Escrituras, porque prefirió el mundo. Salió a espiar a los jóvenes de la ciudad a ver qué pasaba ahí. Una canita al aire, una cervecita, no pasa nada. No es así. El enemigo no está jugando a ser diablo. Él vino a robar, a matar y a destruir. Aquí él quería irse a Egipto. El Padre le dijo no. Jacob fue a Egipto, pero porque el Padre le guió, no porque ustedes hagan algo. Vean que otros hacen una cosa, usted también lo haga. Lo que le funciona a uno, no necesariamente me funciona a mí. Todo tiene que ser con dirección del Padre. Y por eso esta enseñanza es muy importante, porque sobre todo mandamiento está la voz del Padre. Pero continuamos aquí en el 26 para seguir avanzando. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Me dice, estate aquí, que aquí te bendeciré. No importa lo que veas ahora. Ya viste anteriormente, tu mujer era estéril, pero yo le di vida.
Era imposible para el hombre, pero concibió, ¿verdad? Así es que no busques en otro lado lo que yo no te he mandado a buscar, lo que no está aprobado por mi palabra, lo que yo no te he dicho que hagas. Versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Abraham, en el capítulo 12, le dijo que todas las familias de la tierra. Ahora en el Hijo ya se amplía a todas las naciones de la tierra, por causa de seguir el diseño, por causa de obedecer al Padre. Versículo 5: ¿por qué obtiene la bendición Isaac? Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren, la fidelidad del Padre es lo que determinó bendición sobre su Hijo. Usted, ¿qué está haciendo a favor de sus generaciones? ¿Qué legado les está dejando a sus hijos? No es que no tengo hijos, sí, pero aunque están contenidos de acá, ellos sin haber nacido ya tienen una maldición, una línea de iniquidad. Si yo estoy alineado, estoy dejando bendición para ellos. Entonces, ¿qué estoy yo haciendo para mis generaciones? ¿Qué estoy yo haciendo para mi familia? ¿Recibirán mis hijos bendición por causa de mis acciones? ¿Estoy yo seguro al 100% que ellos son benditos por causa de lo que yo estoy haciendo o no? Yo debo meditar bien eso. Aquí Isaac recibió una promesa mayor que la de su padre por causa de la obediencia del padre. Y vamos a detenernos en ese texto para estudiar. Aquí en otra versión dice: como recompensa de que Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oyó mi voz. Muchos han cometido el error en creer, primeramente, que las escrituras son un libro religioso, y no es así. Y en creer que los mandamientos son solo así y que son solamente 10. Otros 2, otros 1, otros 613. Hay mucho más de mandamientos ahí, mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y ya había esto antes del Sinaí. Ya había toda una estructura, una jerarquía de leyes, de preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Deuteronomio 33:4. Vamos a ver por qué es importante la Torá que va a determinar simiente. La Torá que Moisés nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Es herencia de nosotros porque nosotros somos parte de esa asamblea, ¿verdad? Entonces, la Torá que le fue dada a Moisés es herencia para nosotros. Y el Padre Celestial no nos va a dar algo malo. Una herencia se la cuida, se la guarda, ¿verdad? Porque si no, si es que yo no valoro herencia, no va a ser añadida nada más sobre mi vida. Hay que cuidar esta herencia que es de nosotros, de las asambleas. Veámosle ahí. En los tiempos de Abraham ya habían mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, ¿verdad? Vemos que en Génesis 2 ya estaba determinado el Shabbat. Ya en Génesis 6 ya habían animales limpios, animales impuros. En Génesis 9 ya fue prohibido matar, fue prohibido comer sangre. En Génesis 15, cuando Abraham presentó ofrenda a las tótolas, no las partió, lo mismo que dice en el libro de Levítico, ¿verdad? Ya había toda una estructura aquí, ya había mandamientos. Entonces, ¿cómo fue transmitido esto? Era en forma verbal de los padres a los hijos, especialmente del mayor al primogénito. Era transmitida esa enseñanza. Así era el orden de Melquisedec, porque aquí también había sacerdotes, había sacerdocio aquí. En el Sinaí
Dios piedad había una Torah escrita en las tablas de piedra, pero un resumen de todo esto, más otras cosas que añadió el Padre. Ezequiel 20, por cuanto no guardaron Shabbat, Él les añadió leyes que no podían cumplir y por las cuales no vivirían. Aquí se añadió algo. Y también desde el retorno, cuando regresaron de la cautividad babilónica, empezaron ya mandamientos, tradiciones de hombres, ¿verdad? De tal manera que en la época del Mesías había una tradición oral, una tradición de hombres, había la tradición del Padre, la ley del Padre, y el Mesías lo que vino es a romper toda tradición de hombre para que sea establecida solamente los mandatos del Padre. Hoy, en pleno siglo XXI, eso ya se ha perdido y está de nuevo un montón de leyes que son añadidos a los mandatos del Padre. Por ejemplo, ya no guarde Shabbat, coma lo que quiera, para que se bautice tiene que seguir curso, para que se case tiene que seguir curso, tiene que tener la bendición del pastor, si no, no vale el matrimonio, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de mandamientos extras hoy por hoy. Unos aumentan, otros quitan. El retorno es que volvamos a los mandamientos que trajo Yeshua, porque ahí se anuló la ley de muerte, las tradiciones de los ancianos, y solamente en la verdad del Padre. Por eso la Escritura dice que con Moisés fue dada la ley, pero con Yeshua vino la gracia, vino la verdad, porque se separó la parte y Él vino a dar el verdadero espíritu de la ley, de las Escrituras. Es un breve recuento de lo que pasó, cómo se ha ido modificando, añadiendo cosas a la Torah del Padre. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos. Miren, la voz del Padre, los mandamientos y estatutos. Levítico 10:11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés. Levítico 18:5. Por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Vemos que hay una estructura que no son solamente mandamientos, sino hay mandamientos, preceptos, estatutos, decretos y aún testimonios, juicios del Todopoderoso. La siguiente lámina. Y ahí, como les había dicho, hay mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. No es una estructura plana, sino que hay varios niveles, varias jerarquías. Unas tienen jerarquías en tiempo y también en radio de aplicación. Unas son generales, otras son particulares. Es el ejemplo como en la constitución de un país. Está la constitución, las leyes, y hay, por ejemplo, los reglamentos de una empresa. Hay los estatutos de una organización, etcétera, etcétera. Normativas. Sí, ya vamos a ver eso. La siguiente. Entonces, esta es la estructura de los mandamientos del Padre. Hay, en primer lugar, la voz del Todopoderoso. Si usted tiene mandamientos y no tiene la voz del Padre, camina a ciegas. Porque los textos que vimos, Abraham escuchó mi voz. Si oyeres hoy mi voz. Y en Deuteronomio 28 también dice: si escuchases mi voz. Entonces miren cuán importante es escuchar la voz del Padre. Es algo de vital importancia que nosotros podamos escuchar la voz del Padre. ¿Cuántos de aquí escuchan la voz del Todopoderoso? Muy pocos. Miren, todavía no. Pastor, ¿qué pasa con las personas que...? Porque el otro día les invitaba yo a la iglesia a unos amigos y me decían que no necesitan estar en una iglesia, ellos hacen el bien, ayudan al prójimo y llevan una vida buena. Entonces, ¿para qué están en una iglesia? Yo no supe qué decirles
cuando hay el arrebatamiento, ahí veremos. Ahí vamos a ver la diferencia. Sí, a algunos es porque no les gusta compromiso, no les gusta responsabilidad. Claro, porque si usted empieza a guardar los mandamientos, ya tiene estas cosas sí, estas cosas no. A otros no les gusta sujetarse a autoridad. Entonces, ese es el todo, no les gusta tener una autoridad. Entonces, no les gusta congregarse. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. Cuando yo, en la intimidad de mi casa, yo empiezo a amar y aprendo a amar al Padre. Pero cuando me congrego, yo empiezo a amar a los hermanos. Porque ahí me encuentro con todos los colores, con todos los sabores, con todas las opiniones, ¿verdad? Y además la Escritura dice, Yeshua dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de mí nada podrá hacer. Nosotros somos parte de un cuerpo. Si es que un miembro del cuerpo es retirado, se muere, ¿verdad? Miren, nosotros estábamos en una reunión hace un tiempo enseñando esta estructura legal de la Torá, y el Padre mostró, ya se había enseñado esto, mandamientos, estatutos, juicios, preceptos, testimonios, etcétera, etcétera. Y el Padre le mostró algo a Nicari y le dijo, se están olvidando de lo más importante, la voz del Padre. Todos los hombres de Dios, a más de tener los mandamientos, preceptos, estatutos, escucharon mi voz. Entonces, no es que solamente escucho la voz, sino para verificar que esa voz sea legal, tiene que estar acompañada de la Torá. Porque el Padre nunca va a mandarle a hacer algo que quebrante la Escritura, ¿verdad? Y vemos en muchos pasajes que se escucha mi voz, guarda mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, mis decretos. Entonces, no es que yo solamente me dejo llevar por la voz del Padre. Está también que tiene que conocer la Escritura. Así lo dice el texto de Génesis 26:5. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, ¿verdad? Entonces debemos siempre procurar escuchar la voz del Padre. Porque si no escuchamos la voz del Padre, yo me voy a perder de muchísimas cosas. Y nosotros debemos, lamentablemente, en esta época, casi no se escucha la voz del Padre. Si Esaú hubiese escuchado la voz del Padre, no hubiese hecho lo que hizo, no hubiese menospreciado su primogenitura. Muy bien. Vamos a la... Me están tapando, creo, el cursor y por eso no pasa. En las leyes naturales hay esta que se llama la pirámide de Kelsen, que es para mostrar las jerarquías de leyes: la Constitución, las leyes, los reglamentos, testamentos, contratos, sentencias. Y esto me marca jerarquías de leyes. En la estructura legal de las Escrituras también aquí está la voz, los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Siguen el mismo orden de importancia. Ya vamos a ver más adelante por qué son tan importantes los mandamientos y el nivel de implicación que tienen, el nivel también en el tiempo y también el radio de aplicación que tienen cada uno de ellos. Miren, aparte de que el Padre dio las leyes desde Génesis 1:1, también el Padre, Él hablaba. En Números 27, cuando las hijas de Zelofejad pidieron herencia, Moisés fue a consultar al Padre y el Padre le dio instrucciones, su voz. Abraham le dijo que salga, escuchó la voz del Padre. A Moisés le dijo que vaya donde Faraón, miren, la voz del Padre, y tenían mandamientos. Sansón desobedeció la voz del Padre. Se le había dicho que cuando antes de que nazca, de que él no podía pasarse navaja sobre su cabello. Cuando desobedeció esa instrucción del Padre, ahí le abandonó el Espíritu del Padre, ¿verdad? Y vemos que terminó como tuvo que terminar. Entonces, la voz del Padre es muy importante. Es
es lo más importante sobre toda la lectura legal de la Escritura. Por eso Yeshua dijo, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que ellas dan testimonio de mí y me revelan a mí, y no vienen a mí para que tengan vida eterna. A veces ni la voz del Padre, a veces ni mandamientos. Las dos cosas. Mire, el Padre puede hablarnos hasta ahora por profecía, por palabra de consejo, por palabra de ciencia, por palabra de sabiduría, por sueños y visiones. Todas esas maneras nos habla el Padre ahora. ¿Ah? Claro, y a través de la palabra, Estamos ahorita en la voz del Padre. Entonces, todas estas cosas el Padre nos va mostrando, pero a veces yo no le doy importancia a eso. Tengo un sueño, no le presto importancia. Escucho algo, no le presto importancia. Alguien me dice algo, rectifica esto, cambia esto, no le presto importancia. ¿Verdad? Entonces, ahí no puede haber bendición si es que yo desobedezco y no escucho la voz del Todopoderoso. ¿Verdad? El mejor que puede interpretar los sueños es quien recibe el sueño. Tiene que pedir, Señor, ahora, ¿me mostraste el sueño? Dime qué hago con eso, explica. Sí. Claro que hay personas que interpretan, especialmente los maestros y profetas. Pero yo debo escuchar porque fue para mí. A menos que me dé un sueño sobre una ciudad, sobre una nación, sobre una familia. Pero cuando el sueño es del Padre, porque a veces viene de nuestra carnalidad. Eso hay que discernir también. Eso hay que discernir también. Entonces, estén atentos a todas estas cosas, no desechen la profecía. Pero como ya hemos estudiado, sopese cuánto tiene del espíritu y cuánto tiene del alma del profeta, ¿verdad? El consejo del Padre también, que es la voluntad particular que tiene para cada uno de nosotros. Adán recibió una instrucción de no comer algo, recibió una voz directa del Padre y desobedeció. Y cuando el Padre le reclama, en Génesis 3:17, porque escuchaste a la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di una orden, de él no comerás, maldita es la tierra en tus labores, y en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Dice, escuchaste a la voz de tu esposa. El Padre no le reclamó, ¿por qué me desobedeciste? ¿Por qué comiste? ¿Por qué escuchaste la voz de tu esposa? Escuchó otra voz sobre la que el Padre ya le había hablado. Es decir, él no dio valor a la palabra que le había dado el Todopoderoso. Escuchó la voz de su esposa que le dijo, come, cuando el Padre le había dicho, no coma. Y ahora el Padre dice, no hagas esto, cuídate esto, mira que te digo esto. Y no escuchamos la voz del Padre. No le desobedecemos. Y ahí hay consecuencias muy fuertes. Por causa de eso, ellos se vieron desnudos. Es decir, adquirieron la naturaleza de la serpiente, cambió su genética. Y eso les trajo muerte espiritual. Miren cuán importante es que yo escuche la voz del Padre. Antes de hacer algo, ¿puedo hacer esto, sí o no? A veces hacemos al revés, no a veces, la mayoría de veces hacemos al revés. Hacemos, sufrimos las consecuencias y luego recién estamos preguntando al Padre. Cuando tenemos el camino más seguro, consulte y hágalo. Continuemos. Regresa, por favor. Una más adelante. Adelante. Ahí. Todo Israel ha traspasado tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por eso nos han caído las maldiciones consignadas con juramento en la ley de Moisés. Miren, por causa de no escuchar la voz del Padre, se nos han venido todas estas maldiciones. En el Salmo también dice, por cuanto no escucharon la voz, desecharon el consejo del Altísimo, fueron puestos en cadenas de prisión, en oscuridades, cerrados con grilletes, etcétera, etcétera. Sufrieron hambre, espanto, etcétera, etcétera, por no escuchar la voz del Padre. Eso es lo primero, lo más importante, escuchar la voz del Todopoderoso.
y guardar también los mandamientos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miren, la voz. Entonces debemos nosotros escuchar lo que está diciendo el Todopoderoso. En este tiempo, ¿qué es lo que está hablando el Padre? La instrucción es muy clara: salid de Babilonia, pueblo mío, ¿verdad? Pero muchos están entretenidos escuchando la voz de Constantino, la voz del pastor, etcétera, etcétera, y no lo que el Padre, lo que el Espíritu está hablando, lo que los profetas están hablando. De dejar las cosas que ya hay que dejar, que ya no sirven para esta época. Que el Padre está añadiendo nuevas cosas, está trayendo entendimiento, luz sobre cosas que antes habían estado ocultas, que no habíamos podido percibir, ¿verdad? Entonces, es tiempo de volver a escuchar la palabra del Padre. Y palabra, asegurarse que lo que estoy escuchando esté alineado a la Escritura y no que vaya en contra de la Escritura. Porque por más señales que haga, recordemos, el equilibrio es palabra y poder, ¿verdad? No puede ser solamente señales. Solamente señales yo puedo ser engañado muy fácilmente. Una más, por favor. La voz correcta trae vida, pero la voz equivocada trae muerte. ¿Qué está escuchando usted? ¿Qué cosas está en su entorno, alrededor de su vida, está girando y está escuchando usted? Eso va a cambiar su genética. Eso va a alterar la comunión, la intimidad del Padre, lo que usted escuche. La Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La fe viene por el oír y por el oír la palabra del Padre. Hasta el mundo dice: ¿quién con lobos se junta? A orar aprende. No aprende a orar, ¿verdad? Aprende otra cosa menos lo del Padre. Y el Salmo 1 también dice que no te sientes en silla de escarnecedores. Así es, bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y el apóstol Pablo dice: con el que se dice hermano y anda en fornicación, anda en murmuración, anda en envidia, en contiendas, en inmoralidad, en glotonerías, en borracheras, en fornicación y idolatría, con el tal aún ni te sientes a comer. Dura es la palabra, ¿verdad? A veces nosotros por comedidos salimos pauleados. Cuando el Padre le manda, ahí usted tenga la seguridad de que el Padre le va a proteger, porque a veces el Padre manda en misiones y usted esté incrustado en un sitio, pero Él se encarga de proteger. Pero eso es cuando el Padre le manda. Pero cuando no le manda, ahí el Padre no tiene por qué cuidarlo. Así es. Entonces, miren, dice: la fe es por el oír y por oír la palabra del Todopoderoso. Oír es la palabra Shema, Shema Israel, y es de Shema, que quiere decir cercar, proteger, rodear con espinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está escuchando usted? Si es que usted no está escuchando palabra, tenga por seguro que su fe va a ser pequeñita. Más palabra, más fe. Más comunión, más fe. Más escuchar la palabra del Padre, más fe. Debe empezar a salir una generación que tenga por característica escuchar la palabra del Padre. Amén. Esa es la generación que se necesita para este tiempo. Cuando empiece la persecución, cuando ya no haya cómo congregarse, muchos estarán queriendo congregarse y ya no va a haber posibilidad, ya no va a haber cómo. Ya ni siquiera habrá quien les enseñe, quien les predique. Estos tiempos están desperdiciando, están haciendo otras cosas. Cuando quieran, ya no va a haber. Entonces, cerque lo que usted está aprendiendo, cerque lo que usted aprende del Todopoderoso. Vamos a ver el otro punto, el mandamiento. Es el que le sigue a la voz del Padre. Los mandamientos son dados directamente por el Padre y tienen varios campos de aplicación. Hay mandamientos creacionales que el Todopoderoso dio
Luego vamos a ver esto. Los mandamientos básicamente están dados en Éxodo 20. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí esta parte habla de Shabbat, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Estos fueron dados directamente por el Padre y todos los otros, los preceptos, estatutos, giran en base a estos, porque son para acercar, para reforzar, para ampliar estos. Son la base, estos mandamientos. Fueron dados al hombre, pero también fueron dados a la creación, porque cuando el Padre ordenaba que produzcan la tierra, hierba verde y los árboles fruto de acuerdo a la semilla que tenían, ahí estaba dando leyes biológicas, leyes genéticas, ¿verdad? Igual con los animales. El Padre Él creó la ley de la gravedad, las leyes físicas, las leyes químicas, todo lo que regula el universo, las leyes que controlan el movimiento de las estrellas, de los planetas, todo eso es un mandato dado por el Padre. Y al hombre también le dio mandamientos, por ejemplo el que vimos el que se le dio a Adán, de que no podía comer, que podía comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y también en Génesis 1, que fructifique y que multiplique, ¿verdad? Entonces es muy importante que yo aprenda a conocer esos mandamientos, que no son solamente los 10, son base. Y en la escritura ustedes pueden ver, estos son los mandamientos. Estos son los mandamientos. Ese otro que dice no harás imagen, ninguna imagen, lo que está en el cielo. Mira, no está aquí, ¿no es cierto? Este aquí no, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero está implícito en el primero. Está implícito ahí. Porque si llamas Dios no va a honrar, no va a inclinarse ante otros ídolos. Los católicos toman y santificarás las fiestas y claro, le empiezan a sacar todas sus fiestas paganas. Pero son las fiestas determinadas en Levítico 23. Claro, pero es que empieza con Shabbat. Shabbat es considerada la primera fiesta de Padre. Muy bien. Déjenme regresarle. Acá quiero ver qué significa mandamiento para que ustedes le miren. Miren, mandamiento en palio hebreo dice las aguas donde el hombre se recuesta para mirar la estaca. Mirar al Mesías. Porque el Mesías es la Torah viviente. Los mandamientos nos llevan a mirar al Mesías. Ese es el objetivo de los mandamientos. Para que desarrollemos su imagen y para que vivamos como Él. Vamos al siguiente. Es la siguiente. Lo que les había dicho, mandamientos creacionales. A la creación, a la gravedad, a la física, etcétera, etcétera. Lean por favor Proverbios 8 de 26 a 29 alguien, para que veamos cómo el Padre estaba hablando, cuando estaba creando, estaba dando mandamientos a la creación. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Miren, Él estaba dando leyes a toda la creación, mandamientos, cómo deberían funcionar. Él incluso puso límites al mar hasta donde debía llegar. El mar, la creación, obedece los mandatos del Padre. Pero ¿saben cuál no obedece los mandatos del Padre? Aquel en donde Él puso su espíritu. Donde Él no puso su espíritu, le obedece al 100%. Pero donde puso su espíritu, el hombre no le obedece. Las piedras le obedecen, el mar le obedece, las nubes le obedecen, todas las criaturas le obedecen. Pero el hombre no le obedece al Padre. Por eso dice, si yo soy Padre
¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Se ha perdido el temor al Todopoderoso. Ahora ya no tenemos temor. Pues miren, vamos a ver un mandato al hombre, entre los que le mencioné, Génesis 2:15-16. Y Yahvé Elohim tomó al hombre, cual él había formado, y lo puso a él en el jardín del Edén, para cultivarlo y cuidarlo. Miren, cultivarlo y cuidarlo, mandamiento del Padre al hombre. Yahvé Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente todos los árboles del paraíso, pero el árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Miren, le habló de que él debía cuidarlo, cultivar al Edén, que no podía comer solamente de un árbol. Le puso límites. Regresemos al anterior, por favor. Ya. Toda enfermedad se origina en la codicia. Inmoralidad sexual es codicia. Adulterio es codicia. Robo es codicia. La mujer vio el fruto de ese árbol y lo codició, ¿verdad? Pues, miren, fue por codicia, y eso trajo enfermedad. Miren, cuando una persona es codiciosa, no descansa, porque siempre está pensando en más, cómo hacer más o cómo superarle al otro. Se esfuerza sobremanera para alcanzar cosas que tal vez él no pueda hacer, ¿verdad? La codicia es trabajar en aquello que el Padre no le ha dado a usted. Eso puede ser un ministerio, puede ser una novia, ¿verdad? Porque si no le da el Padre, eso es codicia, y a pesar de que haga lo que haga, no la va a alcanzar nunca. Un negocio, un puesto, un llamado, un ministerio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que origina el pecado del hombre? Es la codicia, y ya vamos a ver por qué. Miren, en estudios, el cáncer se origina por codicia. Miren, y en hebreo, cáncer es satán y significa aparta la envidia. Eso más es para los huesos, la falta de perdón. Bueno, estoy hablando aquí de manera general, porque el cáncer puede ser en la sangre, en los huesos, en cualquier órgano. Miren, pero en hebreo, cáncer significa aparta la envidia. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de enfermedades? De violar mandamientos, ¿verdad? Porque un mandamiento dice: no codiciarás lo que hay en la casa de tu prójimo. ¿Sí o no? La codicia es acumular un crecimiento desmesurado sin control. Y eso, así es como se va multiplicando el cáncer. Va creciendo sin control, células malignas, ¿verdad? Entonces, miren, toda enfermedad que se origina en nosotros tiene un origen espiritual y está relacionado con quebrantar mandamientos. En Deuteronomio 28:27 dice: Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con tisis, con locura, etcétera, etcétera. Es una maldición. Pero también ya los tratamientos y todo eso. ¿Qué mandato está violando usted cuando come comida no recomendada por la Escritura? No, pues yo no como. Por ejemplo, si es que come todo lo que está prohibido en Levítico 11, obviamente le va a venir enfermedades. Si es que come transgénicos, comida dañada, ahí ya no solamente usted viola Levítico 11, sino que está violando el mandato de no matarás, porque está matándose usted mismo. Sabe que no debe hacerlo y lo hace. Por ejemplo, la gente que no conoce las Escrituras, fuma, y en el cartoncito, ¿qué dice? Aquí no les pregunto porque nadie fuma. Fumar produce cáncer y dale. Está matándose, está violando un mandamiento, está violando el segundo nivel de leyes del Padre. Y usted piensa que el Padre va a bendecirle, porque dice: no, todo lo que yo te pueda bendecir, luego cuando tengas tus pulmones dañados, eso le vas a dar a Parnaqueya, vas a darle al médico impío.
porque ni siquiera vienes a orar a mí para que te cure con Isaías 53, sino que el fruto del trabajo lo dejas allá, violando mandatos. Bien, entonces todo es muy grave violentar esos primeros 10 mandamientos. No tomar bebidas alcohólicas, no fumar, dormir bien incluso. Aquí todos duermen mínimo 8 horas y media, ¿verdad? Miren, si usted no descansa bien, primerito, mal genio, no tiene lucidez mental, y si usted trasnocha tiende a comer, se engorda. Se afecta su sistema inmunológico, porque cuando usted duerme a partir de la 6ª hora, empieza el cuerpo a regenerarse, a autosanarse. Pero si usted no descansa, va en una cadena que se va deteriorando, y está violando, no matarás. Pero usted, Señor, por eso yo te amo, pero estás violando eso. Porque esos mandamientos, si se viola, ahí hay problemas, porque son fundamentales. Recuerden que estos fueron escritos por el mismo dedo del Padre, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Incluso uno no duerme esas 8 horas, pero el cuerpo se regenera tanto. No, yo le digo porque en mi caso yo puedo dormir 2 horas y es como si hubiese dormido esas 10 horas que podría haber dormido antes. O sea, el descanso que se da en ese trayecto puede ser corto, o sea, ahí sí ya no se distinguiría tiempo, sino el descanso que uno siente. Y se recupera y no, o sea, está como... Tiene que ser 8 porque cada hora A veces el cuerpo se acostumbra y desarrolla tolerancias, pero la Escritura dice que hay un tiempo para todo y debe haber un tiempo para reponer las cosas, para descansar. Igual que como el Shabbat es un tiempo que se dedica para descansar, conectarse con las cosas del Padre. Es muy importante el descanso. Tal vez no se vea ese momento, pero puede tener consecuencias más hacia adelante. Hay que procurar descansar. Hay que Pero, o procurar. sea, les digo, no, o sea, si es que no hubiera ese espacio, o sea, ese tiempo que se le puede dar. Ajá, no es siempre, o sea, imagínense, no dormir. No, claro. Sino que es como que a veces, como en ocasiones uno se duerme 10 minutos y parece que se hubiese dormido 2. Así es. Pero es muy importante cumplir eso. Sí, lo que me preocupa es el descanso. Yo aparentemente con mis hijos somos buenos, no se les ha visto codiciosos, ni con amados, así. Tienen cáncer, se mueren y ¿qué dice? Yo digo, gente buena se está yendo. Hay que ver si es bueno según la Escritura. Bueno, solo Dios. Porque puede ser bueno para mí, pero no bueno para el Padre. Sí, que no se daña nada. Pero no es por obras. Isaías dice que solamente el Señor escudriña la mente y el corazón. Entonces no es, nadie conoce la profundidad del corazón. Aparentemente son buenas, pero hay que ver delante del Padre cómo están, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Miren, muchos creen que hay solamente, 2 mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a Yahvé sobre todas las cosas. Pero no es así, porque él dice: en eso se sustenta toda la ley y los profetas, ¿verdad? Esto de 613 mandamientos fue establecido en el año más o menos en el año 1135 a 1204 por un rabino Rambán. Y desde ahí se ha aceptado que son 613 mandamientos y nadie ha movido. Y esto es lo que se cree en el judaísmo tradicional. Pero, escudriñando la Escritura, nosotros versículo tras versículo, todos los libros de la Torah, hay 1781, ¿no? Mandamientos. Entre mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Aquí están mezclados mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Entonces esto fue una división del hombre, no una división del Padre. Del Padre, la división, Génesis 25, oyó mi voz, mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, mis decretos. Entonces, miren los mandamientos fueron dados por el Padre, y cuando se quebranta eso, hay problemas. Éxodo 34, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, ¿verdad? Entonces, el quebrar esos mandatos trae consecuencias muy fuertes, en menor escala que
que no obedecer la voz del Padre, pero trae consecuencias. Es de una jerarquía menor, pero no por eso menos importante. Luego vamos a hacer un resumen de todo eso. Continuemos. Miren, esta recién me llegó la información y probablemente ustedes tengan. Esta es una roca en Nuevo México, más o menos del año 500 antes del Mesías, que tiene los 10 mandamientos en paleo hebreo. Sabían ya aquí en América. Y mucho más antes también hay estudios de que estuvieron aquí hebreos en América. Es solamente una muestrita y otra más. En Ohio también habían encontrado una piedra que tiene un fragmento de los mandamientos. Es la base de la vida de los creyentes, pero no es todo, porque a veces nosotros creemos que solamente son 10 mandamientos y no son 10 mandamientos. Y a veces ni siquiera cumplimos esos 10. Si yo les preguntase a alguien que me repita los 10 mandamientos, ¿quién me repetiría? Los 10. A ver, Estefan. Léelo. Miren, no sabemos, y algo tan básico, no, tranquilo. Miren, a veces ni siquiera nosotros no sabemos de eso. O a veces repetimos como loros, pero no entendemos. ¿Verdad? Está ahí. No te hagas imágenes, no te inclines ante otros. Y está la Iglesia Católica que tiene la Biblia parecida y están haciendo eso. Está, acuérdate de Shabbat para santificarlo y no se lo honra. Lo más importante no lo hacemos y por eso no hay bendición y por eso hay enfermedades. Si escuchas mi voz, guardas mis mandatos, mis estatutos, ninguna de las plagas que yo envié contra Egipto te las pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. ¿Verdad? Entonces, no quiere tener enfermedad, obedezca. No quiere ser como Esaú, obedezca. Sí, pero también tiene que ver las nuevas traducciones, porque en la Biblia católica, pues yo la he leído, dice el sábado, dice, y no hagas el sábado como decir, guarda el sábado, pero si sabemos, y no es sábado, sino Shabbat, pero el Shabbat empieza al atardecer del viernes, pero no es sábado, o sea, no es sábado como tal, porque la asignación que le dan al sábado es otra cosa, pero es el Shabbat y es la mala traducción. Pero ¿cuál es exactamente que es sábado? Que tiene que ver con sábado. Pero ahora, por eso mismo el Padre es lo que utiliza maestros, ¿no? Para que enseñen la palabra del Padre. Y por eso usted debe ver dónde recibe la instrucción, dónde recibe la palabra. Muy bien, continuemos. Vamos a los estatutos. Esto es Hukim, y en paleo hebreo significa cerca de la retaguardia. Ya vamos a ver por qué es eso. Ahí significa costumbres, decretos, derechos, estatutos, normas. Tiene varios significados en hebreo. Ya, el plural Hukim significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Entonces, estos son mandamientos que no se los va a entender fácilmente. Por ejemplo, no coma el chanchito. ¿Pero por qué si es sabroso? ¿Verdad? ¿Por qué si hasta se hace obras de misericordia, el honor solidario? ¿Por qué no voy a comer? ¿Verdad? No se lo entiende eso, ¿verdad? Es incomprensible para la mente humana este tipo de mandamiento. Porque en otro ejemplo, no mezclar lana y lino. Y ahora es lo que nosotros nos podemos decir. Eso hay que... Mire, ahí está un campo de negocios para los creyentes. Justamente, la lana equivaldría a lo que es de los animales y el lino es el algodón, ¿verdad? No, no es el lino el algodón. La lana es de los animales, entendía yo. Y el lino es el algodón. Por eso. El lino es un vegetal, una planta. El lino es del algodón. No, el lino es de otra planta, pero es vegetal. O sea, es de otra simiente. De otra simiente. El uno es vegetal, es de otro animal. Pero es que generalmente en los tejidos
cuando leemos en las Ahí etiquetas dice están eso. las mezclas, dice 100%, poliéster con Pero miren, ahí está un cambio, porque ahorita estamos poquitos, 30%. después van a ser millones y no en muchos años. Entonces la gente con visión ya puede ir viendo ropa que no tenga mezclas, porque esa va a tener gran demanda. O sea que Comida kosher, ¿verdad? Entonces la visión irse proyectando para adelante, ¿verdad? Que para eso el Padre nos da sabiduría. Entonces los que estén atentos, apercibidos, cuando llegue el momento ya van a tener toda la plataforma lista. Continuemos. Vamos al siguiente. Miren, ¿a qué se refieren los estatutos Juquín? De una manera rápida. Es todo lo que tiene que ver con adoración, con sacrificios, con diezmos, con leyes alimentarias, con leyes morales, con leyes sexuales y con las convocatorias del Padre. Vimos que la voz del Padre lo regula todo, los mandamientos escritos por el dedo de él. Estos, en cambio, el Padre le dio a Moisés para que él escriba y le fue dando progresivamente, ¿verdad? Pastor, en la palabra dice también que no se siembre dos semillas En el mismo campo. en el mismo campo. Lo- Pero por ejemplo aquí, aquí se ve sembrado frijol con choclo, Con maíz. Ajá. Para O sea, utilizar. eso no. Y por eso es que la tierra no produce como debería producir, por eso solamente cosechan al menos del 30%. Pero la Escritura dice Pero- que no ponga 2 semillas en el mismo campo. Claro, pero aparentemente lo que aparentemente parece bueno no está bien, o sea, eso es, los hombres lo hacen así porque dicen, claro, aprovechan la ramita para que se enriede ahí el frijol y no se caiga, pero realmente en la palabra dice no. Lo La hacen para palabra dice utilizar que el no espacio. se, ajá, Pero la por eso palabra este dice tipo que de no. mandamientos es que usted no los va a discernir fácilmente. Pero tal vez se relaciona con los injertos que hacen de semillas. ¿Con los qué? Injertas semillas. Pero es que Bueno, está las mezclas de simientes, y eso, recordemos que esto ha sido un proceso que ahora ya todo esto ha terminado en ingeniería genética, que ahora la papa que usted come ya no es papa, el pollo que usted come ya no es pollo, ¿verdad? No todo es de discernimiento espiritual, porque en esta partecita que dice que no comerás de dos semillas No sembrarás. No sembrarás. o sembrarás, yo he pensado muchas veces que nos está diciendo que no dejemos entrar en nuestro corazón doctrina falsa Ya. con doctrina verdadera. Entonces, he procurado yo muchas veces discernir así. Ya. Y está bien, porque recordemos, hay el nivel literal, hay el nivel simbólico, el nivel de enseñanza y el nivel secreto. Entonces la Escritura tiene la aplicación en varias áreas y también hoy hacia atrás y hacia adelante. Entonces está bien, eso no hay ningún problema. Pero también esto se refiere a el primer nivel es no mezcles 2 semillas. El otro es que las enseñanzas que usted está recibiendo, qué semilla que está recibiendo en este campo, porque soy hecho del polvo de la tierra, también se aplica para eso. También se aplica, está muy bien. No hay ningún problema con Es eso. similar al espiritual, ¿quieres? No, es que lo material se asimila a lo espiritual. O sea, si Y no siempre va de la mezclo mano. dentro, ajá. Lo natural es reflejo de lo espiritual. Claro, porque si no, imagínense, estaban en el Gan Eden, en el Gan Eden había toda clase de frutos, estamos hablando de un contorno donde sí estaba, pero claro, no estaban, digamos, en el mismo lugar donde está el arbolito de no le sembraron ahí mismo y no nació, como decir, una maracuyá para que se enriede en el arbolito de... Estaba bien delimitado que el árbol estaba justo en el centro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro, pero... Había espacios En específicos. general, en los campos hacen eso, siembran una plantita para que ahí... Sí, pero si es en los dos. En los dos, pero si dice eso, tiene que cumplir. Pero es que tiene un principio también, por ejemplo, hay plantas que se siembran, la una se siembra con la otra, porque la una produce nitrógeno y la otra no. Entonces, como necesita el otro nitrógeno, entonces como la una sí produce, entonces de esa absorbe y le da a la otra. Ya. Por eso son Ese es- principios de agronomía. Y Claro, eso- ese es árbol del conocimiento del bien y del mal. Exacto, así es, o sea, O sea, y que no es malo, claro. pero si no viene por revelación del Padre, ahí es malo. Claro.
Y mucho de lo que hay es ciencia, pero humana sin Claro, consultar a Dios. claro, porque Y ese es sabe el eso. problema. Y por eso hay las consecuencias en el mundo actual. Porque solamente existe con un conocimiento que proviene del Padre, que ya está dado, porque la ciencia no es que descubre nada, que se inventa nada, sino que va viendo lo que ya está funcionando. Esto ha sido así, y va enlazando cosas. La experiencia. Exactamente, la experiencia. Y eso era el conocimiento del bien y del mal. Entonces, miren, los mandamientos escritos por el Padre son máximos. Como base, los 10 mandamientos, que traen implicaciones fuertes y yo los quebranto. Los estatutos tienen que ver con todo lo que digamos es servicio y la vida al Padre. Servicio y vida ante el Padre. La adoración, los sacrificios, los diezmos, los alimentos, las leyes morales, las leyes sexuales y también todas las convocatorias del Padre. ¿Verdad? Entonces miren cómo las leyes se van ampliando, ¿verdad? Entonces, aquí cae Shabbat. Pero Shabbat también recordemos que es un mandamiento creacional porque fue dado en Génesis 2. Entonces el Padre da el mandamiento, pero también lo pone acá, lo pone como estatuto. Entonces este es muy importante y hay que ver, tiene que leerse Génesis para que vean cuáles son los mandamientos creacionales que están ahí. Porque esos son, si es que se viola eso, ahí hay problemas serios para el mundo. No es lo mismo que le golpee con su auto a otro auto que le pase con su auto a una persona. La violación así de la voz del Padre, de mandamientos y de estos estatutos tiene esos niveles también de implicaciones porque son jerarquías diferentes. Entonces Shabbat no es cosa fácil. Muy bien, continuemos. La gran mayoría de los estatutos se encuentran en Levítico. La gran mayoría. Vamos a ponerles un ejemplo. Éxodo 12:14. Y en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto y estatuca perpetuo lo celebraréis. En las escrituras mismo va dando cuáles son mandamientos, cuáles son preceptos, cuáles son estatutos. Sino que nosotros no le hemos visto, no le hemos prestado demasiada atención al término. Hemos creído que todos son mandamientos y no es así. Tienen implicaciones diferentes, diarias de aplicación diferentes. Por ejemplo, los estatutos, hay una que es para el leproso, ¿verdad? Hay otra para el flujo de sangre, etcétera, etcétera. Hay para presentar las ofrendas de holocausto, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado. Entonces cada una es diferente. Miren, ni el mismo Mesías guardó todos los mandamientos. Quien diga eso es mentiroso, porque él no sufrió lepra, entonces él no cumplió las leyes de la lepra. Él no fue mujer, él no cumplió las leyes de la menstruación, ¿verdad? De la pureza ritual que debe mencionar. Entonces, hay campos de aplicación. Por eso es que nosotros ahora guardar toda la ley no podemos. Por eso el Espíritu del Padre debe darnos discernimiento qué cosas están vigentes o no y cómo aplicarlas, porque está la ley, pero en ese tiempo fue bueno. Por ejemplo, cuando les ordenó, cuando vayan por Egipto, salían de Egipto por el desierto, que deben llevar una palita para hacer sus necesidades, ¿sí o no? Ahora no se aplica la manera, pero el principio espiritual sí se lo mantiene, ¿verdad? No es que ahora todos vamos a andar con una palita, ¿verdad? Ahora ya hay los baños, los inodoros que cumplen esa función, pero el principio espiritual se mantiene, porque si no, las heces al aire contaminan, ¿verdad? Puede crear epidemias, enfermedades, etcétera, etcétera. Ese es el principio espiritual. Y nosotros debemos estudiar la Escritura buscando el principio espiritual que está detrás de eso. El ejemplo que dio es muy bueno. Ese es el principio espiritual que regula eso. Porque la creación se sujeta a lo espiritual. Y así mismo con todos los mandamientos yo debo ver cuál es la parte espiritual que me está mostrando el Padre ahí. Y eso trajo Yeshua, el espíritu de la ley. Porque una parte es la parte legal, la parte orgánica, los códigos, y otra el espíritu de la ley, ¿verdad? Y Yeshua trajo el espíritu de la ley, o sea, rescatar el principio espiritual.
que se había perdido, y eso debemos. Nosotros no podemos guardar toda la Torah, y no estamos llamados tampoco a guardar toda la Torah, sino la que nos corresponde en el sacerdocio en el orden de Melquisedec, y menos también las que fueron añadidas, las que dice Ezequiel 20, que eso vamos a estudiar en otro momento, que hubo leyes que se añadieron por causa de no guardar Shabbat y con las cuales había muerte. Entonces hay una ley de vida y hay una ley de muerte también, y por eso es importante estudiar, conocer estos principios. Yo sé que esta clase es un poco larga, que tienen que volverlo a revisarlo, pero si nosotros podemos entender esto, va a ser muy importante de ayuda a las personas. Y cuando nos digan, pero no se puede cumplir la ley, sí, tienes razón, porque esto diga, y nos va a ser más fácil evangelizar también a las personas, porque a veces no tenemos herramientas para defender los principios espirituales del reino. No podemos guardar todo. Ahora ya no vamos a sacrificar corderos, ¿verdad? Sí, pero Ya no vamos a sacrificar palomitas. Ya no hay mucho poder. No, porque igual, es que el otro día le digo a alguien que era La palabra también dice que nosotros hablamos los maduros la sabiduría oculta. Entonces, cuando uno lee Levítico, ahí le indica pues la persona que está inmunda. Entonces el que lee o al que le quiere revelar tiene que entender, porque luego nos va a mandar a cerrarlo, a exhortarlo, a hacer Claro, a esas personas. y Levítico es más que higiene, más que otras cosas, tiene que ver con pureza ritual, para que haya la comunión con el Padre. Entonces, ahora ya no vamos a sacrificar animales, ya no vamos a hacer eso, porque si se hace eso ahora es desconocer la obra perfecta del Mesías. Eso es el sacerdocio levítico, pero ahora ya hay un nuevo sacerdocio de Melquisedec, en donde el sistema de ofrendas ya es totalmente diferente. Pero los principios espirituales sí son vigentes, porque ahora, como dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Entonces ahora ya no va el chivito, ya no va la palomita, ya no va la libación de aceite, de harina. Ahora yo soy la ofrenda para el Padre, y yo tengo que cumplir todos los principios espirituales que están en Levítico, que no debe estar cojo, mutilado, dañado. Por ejemplo, viene a adorar al Padre, viene a congregarse, viene a estudiar, no tiene que estar con enojo, con ira, con resentimiento, con bronca, etcétera, etcétera, porque usted estaría presentando algo inmundo, lo que es el Malaquías. Y si ustedes me menosprecian a mí, ¿en qué estado vienes y te presentas acá? Estudiamos el día martes, ¿no? Miércoles, las vestiduras. El rey fue y dijo, ¿y tú cómo así estás aquí con otras vestiduras? Afuera, allá será el llanto y crujir de dientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo antes de reconciliarme con el Padre? Si tienes algo contra tu hermano, ve y arregla antes de que le venga de presentes ofrenda al Padre. Entonces, antes de venir, la reconciliación, y el Padre siempre está dispuesto, abierto sus brazos a quien quiere reconciliarse, a quien muestra un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque Él se complace en misericordia, lento para la ira y grande, grande en misericordia y verdad. Entonces, miren, yo soy la ofrenda ahora, entonces hay más demanda, pero la Torah sigue vigente, que las ofrendas deben presentarse perfectas delante del Padre, ¿verdad? Pues yo soy ahora todo ese tipo de ofrendas. Yo soy el holocausto, la ofrenda de paz, etcétera, etcétera. Cuando estudiamos Levítico, vamos a estudiar eso aplicado a nuestras vidas. Aunque ya estudiamos anteriormente también, ¿no? ¿Sí recuerdan Olá? Sí. Ya. Era morir. Era morir. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin, miren, de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Nosotros también estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales al Padre, ¿verdad? Y es muy importante entender esto, porque a veces yo pienso que llego, hago cualquier cosa y ya no, es sacrificios espirituales, y todo sacrificio implicaba muerte. Y ahora es morir a uno mismo.
Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es un sacrificio. Es decir, para que el sacrificio sea aceptado, tiene que bajar fuego del cielo y consumir su ofrenda, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, la ofrenda que soy yo también tiene que bajar fuego del cielo y consumir lo que tenga que consumir. Entonces, no es nomás de presentarse así. Vamos al siguiente. Sacrificios, en hebreo es corbán, quiere decir acercar. Es decir, toda ofrenda, todo sacrificio que se presentaba en el sacerdocio levítico era para acercarnos al Padre. Ahora, yo soy el sacrificio para acercarme al Padre, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 de Pedro 3, dice: esposos, tratar a vuestras esposas de manera sabia, como a herederas y coherederas de la gracia, para que sus oraciones no sean estorbadas. Si alguien le trata mal, le hace sentir mal a la esposa, ora, y el padre dice: no, ahí hay esto. Trata primero bien a tu esposa y de ahí venme o ofréceme sacrificio de alabanza, porque lo que me estás dando ahorita está cojo, está mutilado. Antes era mucho más fácil. Cogía la palomita, el cordero y ya. Ahora yo, o sea, mi corazón es el que es presentado. Es mayor nivel. Entonces, miren, sigue siendo ley. Por gracia puedo cumplir la ley. Muy bien. Entonces, las ofrendas, todo eso, ese tipo de estatutos es para acercarnos al Padre, porque en su santidad Él no podría acercarse a nosotros, seríamos consumidos. Vamos a ver precepto. Mire, en hebreo es mishmeret, y significa vigilia, custodia, preservación, observancia, cargo, cuidado, guarda, guardar, etcétera, etcétera. Y esto tiene la misma raíz de shamar, de cuidar, de vigilar. Continuemos la siguiente. El precepto o una norma o directriz que modifica o clarifica mejor algún aspecto de un mandamiento. Entonces, estos preceptos lo que vienen es a darle una aplicación de un estatuto. Y vienen a proteger algo. Por ejemplo, el estatuto y mandamiento dice guardarás Shabbat, pero en un precepto de ese mandamiento dice no enciendas fuego extraño en Shabbat. Entonces es la manera como ejecutarlo. ¿Sí me explico? Entonces, y esto es lo que se equivocaron los rabinos. Pusieron un montón de normas, cómo cumplirlo, y terminaron siendo esas normas más importantes que la verdad del Padre. Entonces, esto, por ejemplo, alguien sí puede, esto todavía se sigue haciendo preceptos. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ejecutar esto? Es una instrucción para aplicar el estatuto, el mandamiento del Padre. Ese es un precepto. Por ejemplo, mire, el lavado de los pies. Ese no es mandamiento, ni es de estatuto, es un precepto, es decir, un ejemplo de cómo debe ser la actitud de un creyente, la actitud de alguien que está en liderazgo. El servicio. ¿Eso en qué mandamiento está? ¿Qué precepto es? Ahí les dejo como tarea. Porque Yeshua esto no se inventó de gratis lavarle los pies. Para que nosotros también aprendamos a servir a su comunidad. Sí, pero ¿en qué mandamiento está en la Torah? Bueno, los profetas. Entonces, esto me sirve para ejecutar, ¿verdad? Se compra el carro anda, pero
necesito un precepto, no puede ir a más de 40 kilómetros por hora, cada tantos kilómetros tiene que llevar el CLABC. Exactamente, son guías para el cumplimiento de mandamientos y de estatutos del Padre. Entonces, si es que no cumple algo y lo hace de otra manera, no quiere decir que usted violó algo, porque puede haber otra manera de hacer lo mismo y quizá de una manera que sea más eficiente, más eficaz. El asunto es que usted no viole lo que está en la ley superior. Como por ejemplo, en Shabbat también hay unos preceptos que dice que no cocinarás nada en Shabbat. Lo que tengas que hacer lo cocínalo el día anterior, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué puede hacer? Lo cocina anterior y lo pone ahora, y hay hornos, ¿no?, que le mantienen la comida caliente, ¿verdad? Porque antes calentar todo eso implicaba cortar leña, un trabajo demandaba bastante desgaste físico, pero ahora hace lo mismo pero de otra manera y no viola el mandamiento, ¿verdad? Porque eso de no encender fuego implicaba dos cosas: una, el fuego que hay en mi corazón, ¿verdad?, que hay, y otra también que para hacer fuego en esa época tenía que ir al bosque, cortar leña, y era un trabajo bastante largo. Entonces, de las dos maneras, en el mundo natural y en la parte espiritual. Entonces, ahora lo ejecuta de otra manera, pero cumple el principio. El asunto es que esté guardado el mandamiento del Padre en base a lo que está haciendo, porque la sociedad va cambiando. Ahora ya no es una sociedad agrícola, es una sociedad industrial. Entonces, todos los preceptos ya son diferentes. Por ejemplo, un precepto, el apóstol Pablo: la mujer calla en la congregación. Muchos le toman como mandamiento que la mujer use velo. Eran preceptos, no eran mandamientos. Eran exclusivos para una congregación que tenía un problema para que cumplan un mandato superior. Pero muchos cogen y dicen: esto es así. Lo tergiversan porque no hay el entendimiento de la jerarquía de las leyes del Padre, de la estructura legal de la Torá. Entonces, él no estaba dando un mandamiento nuevo, él estaba dando preceptos, es decir, maneras de ejecutar. Por ejemplo, aquí un precepto entre nosotros es que nos reunimos a estudiar Torah a las 2 de la tarde. Otra congregación puede tener otro precepto a las 10 de la mañana, pero estamos honrando el Shabbat, ¿verdad? Entonces, no está contradiciendo. Sí está claro hasta ahorita: voz, mandamiento, estatuto y precepto. Entonces va bajando, es como hay la ley de compañías, y ahí usted me va a ayudar, hermana Patricia. La ley de compañías y también el reglamento interno de una empresa, ¿verdad? Entonces, la ley de compañías es la que regula las actividades, pero acá tiene unas propias que no se van en contra de la de acá arriba. Se sujetan, exactamente. Así mismo es la Torah del Padre. Entonces hay una libertad que el Padre me permite, pero yo debo asegurarme de no quebrantar su voz, sus mandamientos, sus estatutos. En los preceptos, de la manera de ejecutarlo, ahí es lo que puede haber variación y ahí cambiarlo. Muy bien, continuemos. La siguiente, por favor. Éxodo 12:6. Un mandamiento era, un estatuto era las muedas del Padre, es decir, guardar Pesach, ¿verdad? Entonces aquí viene un precepto y le dice: dice que el cordero le tenga guardado hasta el día 14 de este mes. Entonces me guía a cómo cumplir el de arriba. Ese es un precepto. Así es. Continuemos la siguiente. Preceptos son todas aquellas normas que tienen que ver con la pureza sexual, pureza ritual, manera de guardar las convocatorias por el Padre. Tienen principios eternos, pero su aplicación es temporal o cambia la manera de aplicar. Este principio establecido es un precepto. Entonces, es como usted aplica a cada situación. Y para esto actúa aquí el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo. ¿Qué hago en este momento?
porque no toda situación es igual que usted tiene que aplicar los mandatos. Incluso hasta en consejería, para una persona va a ser una cosa, para otra persona es otra cosa, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, la manera como aplica el mandato, ahí es este precepto. Continuemos. Vamos al otro punto, porque en Génesis 26:5 también guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Las leyes en hebreo es Torah, que significa instrucción nada más. Y Torah se refiere a todo el conjunto de mandamientos, de preceptos, de estatutos y de decretos. Eso es la palabra ley. ¿Por qué ha habido confusión ahora? Porque las traducciones, cuando le pasaron al griego, no le pusieron preceptos, estatutos, decretos, sino todo le pusieron en la palabra ley. Y entonces se perdió toda la estructura, la jerarquía de los mandamientos del Padre. Y ahora muchas veces no se distingue eso. Se piensa en ley, se piensa una sola, se les pone en un solo saco todas las instrucciones dadas por nuestro Creador, y no es así. Es el conjunto, pero ese conjunto tiene varias cosas. Mejor le abuelito para los días. Sí, fue lo más fácil. Vamos a la siguiente. Aquí esta parte, juicios, también es mishpatim. Esa no está en Génesis 26, pero está en otra parte del escritura. Estos son como impartir los mandamientos, pero referente a las personas cuando quebrantaban un mandamiento. Por ejemplo, si había alguien que violó a una doncella, entonces ellos tenían herramientas para ejecutar los estatutos, ¿verdad? Entonces esos son juicios. Es parecido a los preceptos. Los preceptos tienen que ver con sacrificios, con leyes de adoración, con Edén. Los juicios tienen que ver con la aplicación de la Torah, por favor, aplicación a la Torah en casos particulares de que un creyente quebrantaba los mandatos del Padre. Por ejemplo, a Yeshua cuando fue lo de la mujer adúltera, ahí le pidieron que él establezca un juicio. Exactamente. Como era rabino, le pidieron un juicio. Por eso es este nombre Mishpatim de Shafat, que quiere decir juez, y de ahí y juzgar también. ¿Tiene el mismo nivel de ordenanza? ¿Ah? Tiene el mismo nivel de ordenanza, porque las ordenanzas municipales ya son una norma, es una disposición. Casi parecidas. Es un nivel menor, porque toda ordenanza municipal está sujeta, pero a la Constitución del Estado, ¿verdad? Entonces, sí podría equipararse con eso, con las ordenanzas. Ordenanzas, regulaciones, no sé qué otras leyes hay en el municipio. La siguiente. Ahí de ejemplo. Ezequiel 44:24. Bien. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, y mis leyes y mis decretos guardarán. Entonces, los mishpatim son juicios, es la aplicación práctica de los mandatos del Padre. Y el Padre dice que el trono del Padre está centrado en justicia y juicio, ¿verdad? Que él ama justicia y juicios. ¿Y que él manda? Él dice que está seguro de que Abraham enseñará a sus generaciones que guarden justicia y juicio. Porque puede estar la Torah, pero la aplicación va a estar equivocada. Por ejemplo, en el mundo natural, en el tema de la constitución de las leyes, hay abogados expertos en teoría de las leyes, ¿verdad? Hay un chiste que le preguntaron a un matemático: ¿cuánto es 1 más 1? Dice, bueno, calculando la integral, la derivada, 1 más 1 es igual 2. A un economista dice, bueno, calculando la depreciación, etcétera, etcétera, 1,5. Bueno, el asunto es que llegan a un abogado. ¿Cuánto es 1 más 1? ¿Cuánto quiere que sea? Torcieron el mandato, y así hay. Por eso el Padre le enoja por los profetas. Dice, no encontré justicia, no encontré juicio.
aplicaron mal los mandatos del Padre a sus propios intereses. Por eso Yeshua les decía, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de vuestro Padre quieren hacer. ¿Verdad? Ellos aplicaban sus propios juicios para determinar, ellos no les interesaba, iban en contra de sus intereses, pagar testigos falsos, establecer un juicio y condenarle a muerte a él. Y así con muchas personas. Entonces, el Padre tiene determinado cómo aplicar cada cosa de acuerdo a la Torah del Padre. Por ejemplo, en el caso de que alguien tenía intimidad con una doncella, ¿qué dice la Torah? Que tiene que casarse y además tiene que indemnizarle. Y si no hacía eso, era expulsado de la comunidad. Es decir, perdía la nacionalidad, ¿verdad? Si nosotros aplicásemos eso en este tiempo, las cosas ordenarían, estarían marchando muy bien, hubieran ecuatorianos, ¿verdad? Si es que el esposo tenía celos, no es que iba y le golpeaban, iba donde el sacerdote le hacía beber la agua amarga, y si es que era culpable, se le hinchaba el vientre, ¿verdad? Y si era inocente, el marido tenía que restituirle. No es que solamente pensaba y ya, ¿verdad? Como otro ejemplo de juicios que no violentaba el mandato del Padre, cuando en Mateo 19 y en Mateo 5, cuando habla Yeshua acerca del divorcio. ¿Por qué pues Moisés permitió carta de repudio? Era un juicio que estaba dando, no era mandamiento, porque estaban aplicándolo mal, porque en la época del Mesías, miren cómo era, porque se le quemó el arroz, divorcio, porque se le cayó el velo en la calle, divorcio, Y Malaquías también habla de eso, que aborrece el repudio, que igual han sido infieles, estaban igual divorciándose por todo lo que por cualquier cosa. parecía. Entonces, miren, ellos el mandato lo empezaron a torcerse y a tergiversarlo. Pero Moisés, ¿por qué permitió el repudio? Por la dureza del corazón. Porque a la mujer le tenían abandonada, no podía trabajar, se moría de hambre y no le daban carta de repudio, era maldad. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Para darle oportunidad de que la mujer pueda rehacer su vida. Entonces él dijo, pueden hacerlo, pero nunca fue decisión del Padre, pero no contraduce lo del Padre. Viene a equilibrar algo que estaba siendo manejado de manera injusta por el pueblo. Esos son los juicios. Aquí hay otro juicio del Padre, Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces aquí da como ejecutar esto. No hagas injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Es decir, que aplique el mandato independientemente de lo que tengan. Entonces guías cómo aplicar la voluntad del Padre. Continuemos. Esta se refiere a las leyes racionales. Las otras, recordemos, eran a leyes irracionales que no podía entender. Aquí sí, que si aún el Padre no hubiese dado estas leyes, el ser humano lo que tiene ya el depósito en su espíritu, él podría hacerlo. Esto tiene que ver con todas las leyes de carácter social. Por ejemplo, dentro de eso, cómo aplicar la justicia del Padre, ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿verdad? Si encuentras el buey de tu enemigo perdido, guárdalo hasta que venga a recibirlo, ¿verdad? Si encuentras algo, guárdalo hasta que aparezca su dueño, no es que ya me encontré, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de normas que regulan la vida social tiene que ver con estos, con los mishpat o juicios del Padre. Y miren, el 70% de la Torah del Padre son mishpat, es decir, para regular las relaciones entre los hermanos. ¿Cómo aplicar la justicia del Padre entre los hermanos? Si te abofetean en la mejilla, ¿qué dice la otra?
Unos dicen, no, soy cristiano, pero no cristino, ¿verdad? Y la escritura no dice que le vaya y le muestre la otra, sino eso se refiere a que él debe evitar una situación parecida y no responder de la misma manera en que lo están haciendo los otros. Si es que el otro le insulta, usted muestre otra mejilla y no responda con insulto. Muestre una actitud pasiva. A eso se refiere. No es que pegue, como las mujeres indígenas, no. Marido es pegue nomás. No es eso, no se refiere a eso. Es muy diferente. Estos son los mishpatim, o juicios que regulan las relaciones. Tiene que ver con todas las leyes de carácter social. Por ejemplo, dice, si tú has construido terrado, dice, construye una baranda alrededor para que nadie se vaya a caer. Ahí está la ley de seguridad industrial. Dice, sí, si es que alguien cavó un pozo y no le tapó y cae una persona o cae un animal, tiene que indemnizar el valor ese. Si es que tiene un animal y hace daño a una persona, tiene que indemnizar. Y si es que él sabía que el animal estaba acostumbrado a hacer eso, muere él y muere también el dueño del animal. Mueren los dos animales. Porque sabían que no debían hacer eso. Por ejemplo, ahora los pitbull, esos de que no deberían tener, porque en cualquier momento esos animales con la edad se vuelven locos, ¿verdad? Pierden la razón. Entonces, miren, son ese tipo de normas que regulan. Y muchas veces nosotros ni sabemos que ni las aplicamos. Otra norma también de carácter social dice que si el hombre se divorcia y tiene que darle sustento, vivienda y vestido a la ex esposa que dejó, siempre y cuando ella no haya exactamente. Entonces, miren, si nosotros practicamos ese tipo de normas, la sociedad cambiaría muchísimo. Y eso es lo que va a terminar estableciéndose cuando se establezca el reino del Padre aquí en la tierra. Si nosotros hiciéramos ayuda, misericordia, todas las cosas que están ahí, no hubiera delincuentes, ¿verdad? No hubiera prostitutas, no hubiera divorcios, tráfico de armas, tráfico de drogas, todas esas cosas, porque habría la justicia del Padre. Entonces es muy importante regresar y enseñar estos preceptos, que bueno, nos viene un resumen rapidito solamente para entender conceptos, porque todos estos están en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En todos esos 5 libros están todos los principios distribuidos. No empezaron en el Sinaí. Por ejemplo, lo que Yeshua en Mateo 5 dice, que si tú la miraste en el corazón para adulterar, para codiciarla y adulteraste, eso está en Génesis 12, cuando Faraón codició a Sara. No tuvo intimidad, pero ya le vino castigo de parte del Padre. Siempre estuvo. Están ahí los mandamientos, no que tengan que ver con el ente adecuado nada más. Continuemos. Entonces, está claro. Mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, ¿verdad? Son diversos niveles. Y ustedes estudien las escrituras, los apuntes que están tomando. Y pueden ver también la enseñanza en Casa de Reconciliación, a que vuelvan a repasar los conceptos, para que en la página web, para que tengan claro esto, porque esto es muy importante. Yo sé que a la velocidad que vamos y con el poco espacio que tenemos de tiempo, toca ir a 180, pero es importante que ustedes sepan distinguir, porque en base a esto es lo que el Espíritu les mostrará qué cosas se practican ahora, cuáles son las leyes del reino y qué es lo que viene a enseñar el Mesías. Que eso no les va a enseñar ningún hombre, sino que el Espíritu les va a enseñar a medida que ustedes estudien la palabra. Muy bien, continuemos. Bueno, aquí para resumir, la voz del Padre está sobre todo. Los mandamientos, mitzvot, son las que le siguen a la voz del Padre. Y básicamente son los 10 mandamientos. Y también hay los estatutos de los mandamientos creacionales.
Los estatutos Cuquín, que tienen que ver con adoración, con servicio, con las convocatorias, con el sexo, etcétera, etcétera. Los juicios, con las leyes sociales. Los preceptos, cómo ejecutarlos, cómo poner por obra las cosas. Y también hay otro, los testimonios, que es en Deuteronomio, cómo lo hace el Padre, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos cómo el Padre actúa, cómo hace bondad, cómo hace misericordia. Por ejemplo, ¿cuál es un estatuto? Dice, Efraín es mi primogénito, con amor eterno te he amado, ¿verdad? Otra vez volverás a danzar, oh Virgen de Israel. Cuando pases por las aguas no te quemarás, pero no te anegarás, si pasas por el fuego no te quemarás, ¿verdad? Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quien se levante contra ti, sin mí se levanta. Regresarás a ver a tus enemigos y no los encontrarás, etcétera, etcétera. Son testimonios, ejemplos para que veamos cómo actúa nuestro Padre. Entonces, miren, todo... Las promesas, entonces. Exactamente. En parte sí, que podría verse también como la voz del Padre. Pero también vemos cómo él hace, por ejemplo, no es mandamiento, no es precepto, no es estatuto, no es decreto, nada, sino que él cuando estaba con Abraham ya estaba despidiéndose y dice, yo no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Vemos un ejemplo de la confianza, de la comunión, como el Padre establece con una persona y cómo debemos ser nosotros con las personas que tenemos un nivel de confianza, de comunión. O sea, no guardarse cosas, sino compartir cosas de ese tipo. Muy bien, vamos a la siguiente, creo que es la última o ya no hay más. Isaías 29 y Mateo 15 del 8 al 9. Hasta hoy hay esto. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cómo nos estamos nosotros acercando al Todopoderoso? ¿En base a lo que nosotros creemos, a lo que hacemos o en base a lo que dice el Padre? En otras versiones, en el texto de Isaías, dice, este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Y esta es la situación de muchas personas, que no se está guardando ni mandamientos, ni preceptos, ni estatutos, ni decretos, y peor, escuchando la voz del Padre. Nos movemos por costumbres de hombres, por lo que hace la sociedad, por lo que hace el entorno, por lo que dicen los amigos, por lo que dice el vecino, estatutos de hombres, por lo que dice el pastor. Ustedes deben moverse por lo que dice la palabra y lo que se les diga aquí que esté en base a la palabra, no por otra causa, porque solamente así le daremos honra al Todopoderoso. Solamente así el Padre no dirá como dice el profeta Malaquías, lo que leímos, y a mí siempre me impresionó la parte que dice: pero para ustedes, sacerdotes, este mandamiento: ustedes se han alejado de mí y yo maldeciré todas vuestras bendiciones. Padres, madres, jefes de trabajo, etcétera, etcétera, que no estén cumpliendo los mandamientos y que son sacerdotes que ya cuando le aceptaron al Señor, Él dice: ustedes lo que bendigan, yo maldeciré. Entonces, miren, no es cosa fácil. Por eso yo debo conocer todo esto y para buscar sabiduría de rato para cómo ejecutar lo que está escrito, y ante todo ver el principio espiritual que está atrás de ese mandamiento, de ese estatuto, de ese juicio. Porque quizás la forma de ejecutarlo ya cambió, pero el principio espiritual sigue vigente. Y si yo violo el principio espiritual, ahí va a haber consecuencias para mi vida. Entonces, espero que esta clase les haya ayudado para que tengan, aunque ya hemos estudiado más, pero aprovechando esta parte de que dice el Todopoderoso: mire, por cuanto Abraham guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, escuchó mi voz, entonces a ti, Isaac, hay bendición. Nosotros queremos que nuestros Isaac sean bendecidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy debemos sacrificarnos, hacer el esfuerzo y empezar a escudriñar la palabra, ¿verdad? Porque el desconocimiento de esto no me libra de las responsabilidades. Y lo más importante,
Cuando usted no guarda ni mandamientos, ni preceptos, ni estatutos, ni decretos, y no escucha la voz del Padre, no le respeta ni un mosco. Pierde gobierno, pierde autoridad. ¿Por qué ahora los creyentes no gobiernan? Porque se apartaron. Y entonces entraron los impíos. Es necesario empezar a guardar las escrituras conforme dice el Padre para recuperar posiciones de gobierno, posiciones de autoridad, ser influencia en la sociedad. ¿Cómo creen que los apóstoles cuando llegaban a una ciudad decían, ya llegaron los que trastornan la ciudad? Porque tenían palabra. Tenían palabra, tenían poder, tenían autoridad. Miren, lo único que nos va a dar autoridad y para que el poder se ejerza de manera legal es cumplir los mandamientos, preceptos y estatutos del Padre. Si nosotros no cumplimos esto, no vamos a tener autoridad y mientras nos vamos más alejando, vamos a ser títere del enemigo. Como Sansón violó los mandatos. Él violaba los mandatos porque era prohibido irse con las filisteas, pasaba. Pero cuando violó la voz del Padre, ahí vino las consecuencias y terminó siendo el hazme reír de los filisteos, ¿verdad? Así dice la Escritura. Entonces, cuando un creyente se aparta, viola los mandatos, termina siendo juguete del enemigo. Miren cómo opera el enemigo. Como una marioneta, y ahí le va poniendo los pecados. Y baila al son de las potestades espirituales. ¿Por qué? Porque perdió la cobertura del Padre y entró a cobertura del enemigo. Y ahí él perdió su voluntad y el apóstol Pablo dice que aquel que peca es esclavo del pecado, porque él tiene otro amo a quien obedece. ¿Verdad? Entonces no es fácil desconocer los mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Y debemos pensar qué estamos dejando nosotros para nuestras generaciones y por nosotros mismos. ¿Verdad? Debemos alinearnos a la voluntad del Padre y todo lo que hagamos que sea porque está escrito y porque el Padre ha dicho que sea así. Debemos empezar a olvidarnos de movernos de nuestras fuerzas. Es tiempo de recuperar la autoridad y más que todo, mis amados hermanos, tiempo de recuperar la honra. Porque los creyentes, lamentablemente, somos la última rueda del coche. Mal vistos en todo lado, de mala reputación. Los empresarios no quieren contratar cristianos. Entonces, nuestra honra está por los suelos. Y eso es lo que debemos de empezar a recuperar. Y para eso sirven los mandamientos. Porque el Evangelio viene, es para perdón de pecados, para restablecer la honra y también para darnos autoridad, darnos poder. Esas tres cosas. Es un evangelio en 3D, no es solamente perdón de pecados. Debemos nosotros empezar a conocer la dimensión de la obra de Yeshua, lo que el Padre tiene para nosotros, y la única manera es escudriñando la palabra y alineándonos a su voluntad. Y para finalizar, yo tengo mucha pena por Esaú, porque este diablo bandido le puso una pistola para que muera, para que se coma el plato de lentejas, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Fue así? No. Miren, ni Dios ni Satanás nos ponen una pistola para cumplir el mandamiento o para desobedecerlo. Soy yo en que en última instancia tengo la